Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a tratar con los jóvenes de quinto A, B y C con el curso de Ciencias Sociales y el tema de gobiernos liberales. Antes de empezar con ello, quiero por favor comentarles sobre las actividades que vamos a realizar, así individualmente, en nuestro cuaderno y libro. Para que vean, ahí en su pantalla está el encabezado donde dice Tecnológico Industrial Abraham Pérez. Tenemos ahí mi nombre, Elena Lucrecia Abraham Velázquez, la materia sociales, grado, quinto bachillerato y perito, sección A, B y C. Ahí puse, ¿verdad? Por cualquier duda, escribir al correo tareasmiselena@gmail.com y suscribirse al canal de YouTube Cursos Tech Ampere Miselena. Siempre realice las siguientes actividades en su cuaderno y libro. Sea ordenado, cuide su ortografía, su redacción, sea creativo, identifique las tareas, o sea, ordénenlas, ¿verdad?, que realiza en su cuaderno de trabajo y vamos a hacer las siguientes actividades. Lo primero que vamos a realizar es leer y subrayar las ideas principales de los siguientes temas, que en su libro, en las páginas 60 y 61, que vamos a ver el día de hoy, gobiernos liberales, 62 y 63, la década revolucionaria y la contrarrevolución. Luego vamos a realizar las actividades de la página 58 a la 71. Después vamos a hacer un organizador gráfico por cada tema, o sea, 2 organizadores, porque son 2 temas a los cuales vamos a trabajar. ¿Y qué vamos a escribir? Tema, de quién o de qué trata principalmente el texto. Escribimos el tema y escribimos de qué trata principalmente el texto. Hecho, que aprendió. Evidencias, que explica el autor, o sea, qué es lo que nos da como conclusión el tema. Opinión, que es la parte más importante, o sea, cuál es la parte más importante de todo lo que usted leyó, cuál es lo más importante para usted. Explicación, ¿por qué piensa usted que esa parte es más importante? Para volverles a dar a conocer, por si no lo han visto el video de ayer, por favor, los ejercicios se entregan el día lunes 20 de abril. Estos ejercicios que vamos a hacer esta semana son para el día 20 de abril. Y debe de tomarle fotografía a su cuaderno y libro y luego las envíe identificadas al correo tareasmiselena@gmail.com. ¿Cómo las va a identificar? Escribiendo su nombre completo, sección, grado, especialidad, clave, porque así yo sé de quién es y dónde puedo yo darle el punteo a su tarea. Entonces, por favor, jóvenes, señoritas, tomemos en cuenta eso. También recordarles que hice un grupo en WhatsApp donde integré a varios chicos, pero me hacen falta unos más. Entonces, por favor, los que no están integrados al WhatsApp, sí me pueden escribir al número 45 99 73 25 para poderlos integrar al grupo de WhatsApp, por favor. Entonces vamos a comenzar con el primer tema, que son los gobiernos liberales. A los gobiernos liberales encontramos, como ya les había dicho, en la página 60 y 61. Para ser más específico, esto lo vamos a ir viendo en pantalla, donde dice los gobiernos liberales, los líderes de la reforma liberal que triunfó el 30 de junio de 1871 fue Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios. Ellos encaminaron al país a un nuevo periodo político.
que históricamente lo hemos ido viendo. Esto es de suma importancia, estos dos nombres. En síntesis, nos habla acá qué fueron esas transformaciones. Y tuvimos 1, 2, 3, 4 transformaciones según nuestro libro. La primera, que se estableció un gobierno republicano. O sea que nosotros ya somos una república, ¿verdad? Anteriormente estábamos viendo de que cuando hubo la independencia hubo varios cambios, entonces no se sabía cómo iba a quedar el país. Y pues en esta época el gobierno se dividió en 3 poderes y en un sistema electoral. Recordemos estos 3 poderes del Estado, ¿verdad? Que son el legislativo, Entonces sigamos recordando, los 3 poderes son legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces estos poderes fueron los que se establecieron en el gobierno republicano y también un sistema electoral. Luego hablamos de una reforma jurídica, ya que se publicó una manera de constitución política vigente desde 1879 hasta 1944. Porque en 1944 se da un cambio para un código penal y civil, entre otros cambios políticos que hubieron en ese entonces. Después se da una reforma agraria, donde le da un porcentaje de tierras a los indígenas para poder hacer más, ¿cómo se diría? Cultivos y situaciones que vinieran a darle mejor vida a la comunidad indígena. Después de eso se hizo una reforma laboral debido al restablecimiento de sistemas de trabajo forzado y garantizar la mano de obra en fincas de café. O sea que hubieron varias situaciones políticas y sociales que fueron cambiando durante estos gobiernos liberales. Después de ello, pues vemos bastantes situaciones que se dan en el país, ¿verdad? Y que van a ir leyendo ustedes conforme van viendo sus hojas. Pero quiero que nos enfoquemos en esto, donde dice las fechas. Según los datos del libro y según los datos que recuerdo, pues las fechas están entonces desde 1871 hasta 1944, en octubre, ¿verdad? La revolución de 1944. Y esas épocas hubieron varias personas que fueron mandando, o fueron presidentes, por decirlo así, de la nación. Y entonces tenemos a Manuel Barrías en 1885 a 1892. Tenemos a José María Reina Barrios de 1892 a 1898. Manuel Estrada Cabrera de 1898 a 1920. Este fue un periodo de 20 años de mandato, ¿verdad? Y él hizo varias cosas en el país que quería realmente luchar y apoyar por una reforma donde el país se uniera, toda Centroamérica. Entonces ahí lo van leyendo ustedes. También, si lo podemos ver acá en la página 62, nos habla sobre él. Vamos a enfocar bien. Entonces nos habla sobre él acá. Manuel Estrada Cabrera, quien se convirtió en un verdadero dictador, cuyo poder absoluto facilitó la imposición del Estado finquero, como se le llamaba, a Sergio Steichler, y a su vez Estrada Cabrera le dio consistencia al papel del capital extranjero de erradicar en el país. Entonces él vino y dio varias fincas y varias situaciones para que se comercializara tanto el café
como el banano, ¿verdad? Que hasta el día de hoy esas personas son dueñas de esas tierras, ¿verdad? También dio un capital para el ferrocarril, ¿verdad? Y hizo varias cosas que beneficiaban tanto a estos finqueros para que ellos siguieran transportando su material. Entonces, para conocerlo un poquito más, ¿verdad? Él era un dictador, le dicen. O sea, lo que él decía, se hacía. Luego viene Carlos Herrera en 1921. A él lo pusieron cuando cae, ¿verdad? El dictador, aquí la caída del dictador Manuel Estrada Cabrera en 1920. Entonces él lo derrocan, ¿verdad? Y ponen en el 5 de diciembre de 1921 a Carlos Herrera en un golpe de estado. Él estuvo muy poco tiempo para ese periodo. Después de él vino entonces otro señor que derrocó a Carlos Herrera. Y a él lo han escuchado varias veces, a Jorge Ubico, también una dictadura desde 1931. Entonces a Jorge Ubico lo podemos ver acá, en su libro, en la página 61, donde nos habla de él, ¿verdad? Todas las situaciones que se dieron en el país por el señor Jorge Ubico. Entonces, dice, a finales de ese periodo se produjo la crisis económica mundial en 1929-1930, que se inició en Estados Unidos y se propagó por todo el mundo. Guatemala, país de exportación de materias primas, se vio seriamente afectado por la caída de las exportaciones. La rescisión económica, el cierre de empresas, pérdida de empleo y todo lo que se dio en esa época. Entonces nos habla aquí qué es lo que hizo este señor durante el gobierno de Orellana. Entonces después viene Orellana, Chacón y Ubico. El Estado liberal continuó desarrollándose hasta alcanzar su forma más clara bajo el régimen ubiquista. Entonces, al tener al señor Ubico en el poder, los gobiernos se fueron viendo más decadentes y decadentes, ¿verdad? Entonces, cuando viene todo esto, viene entonces ya la revolución de 1944, el 20 de octubre, ¿verdad? Donde se da esa revolución. Entonces acá al final de la página 61 podemos ver el gobierno se derrumbó en la renuncia del general en julio de 1944, obligado por masivas movilizaciones de diversos sectores, y él puso a otra persona que se llama Federico Ponce Baines, pero de todos modos estaba regido por el señor Jorge Ubico, ¿verdad? Entonces ya después en la revolución de octubre de 1944, que lo vamos a poner, octubre 20 de 1944, donde derrocan definitivamente a Ponce Baines, que fue puesto por el señor Ubico. Entonces ahí es donde se termina esa situación histórica de Guatemala y pues comienza otra, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esto. Luego, en las décadas revolucionarias, en la página 62, podemos observar dónde está entonces esos datos del señor Federico Ponce Baines. Estaba el régimen ubiquista sin Ubico, porque él mismo llevaba ese contraste de él. Y esto, dice, se caracteriza en aquellos 14 años que estuvimos con ese régimen en nuestro país. Luego, dice, en ese momento, un movimiento cívico-militar, el 20 de octubre, redocó a Ponce Baines y entonces se dio la revolución de octubre, lo que estábamos hablando hace un momento. Luego viene
¿verdad? Los líderes que tenían en esa época, que lo hemos escuchado muchas veces porque está la Junta Revolucionaria de Gobierno, que se mantuvo en el poder desde el 20 de octubre hasta el 15 de marzo del 45. ¿Para qué? Para hacer una nueva forma de cómo hacer las cosas en el país. Entonces, esta Junta Revolucionaria estaba Javier Arana, Jacobo Arbenz Guzmán, estaba Jorge Toriello, que eran militares, ¿verdad? Todos eran militares, solamente todos eran militares, perdón. Entonces viene esa convocación, ¿verdad? Para hacerlo resumido, acá está. Para mí esto sería lo más importante que ustedes deben de poner, ¿verdad? Entonces se llega a hacer una convocatoria libre y democrática, ¿verdad? De votaciones, en el cual llega el doctor Juan José Arévalo Bermejo en 1945. Luego se quita el trabajo, o sea, abolición, quiere decir que se quitó, se dio por terminado el trabajo forzado y se crea un clima de libertad y participación política en Guatemala. El primer gobierno de la revolución fue encabezado por el doctor Juan José Arévalo en 1945 a 1951. Él sí era, ¿cómo se llama? Maestro, no era político. Era maestro, lo fueron a traer para poder hacer esta situación. Luego, en el segundo gobierno revolucionario está Jacobo Arbenz en 1951 al 54. Sobre él nos dejó varias cosas, ¿verdad? Que tanto Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz fueron haciendo durante sus gobiernos, y que hasta el día de hoy es lo único que tenemos, ¿verdad, jóvenes? Como ciudadanos guatemaltecos, que está el IX, el Código de Trabajo, ¿verdad? Los derechos laborales, la libertad política y los tres poderes, que recordemos que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Entonces ellos pusieron más en clara esta situación sobre estos nuevos establecimientos políticos que hasta el día de hoy los tenemos, ¿verdad? Luego se dio una serie de situaciones con el gobierno de Arbenz, donde él decretó lo de las tierras, ¿verdad? Que eran de los extranjeros por la compañía Fruit Company. Entonces esta compañía fue a Estados Unidos a decir que aquí teníamos un gobierno que quería ser democrático, y el gobierno de Estados Unidos vino con la CIA y pues se acabó todo, ¿verdad? Ellos pudieron hacer algunas cosas de la estructuración agraria y dieron algunas tierras a las comunidades indígenas, pero no se pudo lograr mayor cosa porque esta compañía, junto con Estados Unidos, derrocaron al señor Arbenz, ¿verdad? Entonces, hasta el día de hoy, pues tenemos toda esa historia en nosotros. Y por último, el tercer tema que tienen que ver, que es la contrarrevolución en 1954 a 1960. Y este es lo que le estaba platicando hace un momento sobre el coronel Juan José Arévalo Arbenz Guzmán. No terminó su mandato constitucional porque fue derrocado por un golpe de estado el 27 de junio de 1954. La encubierta operativa PB Sussex fue dirigida por el gobierno estadounidense, que a través de la Agencia Central de Inteligencia CIA, sus siglas en inglés, orquestó la operación, y el personaje que fungió como líder nacional del lanzamiento contra Arbenz fue el coronel
Carlos Alberto Castillo Armas, que fue el que quedó después de él, ¿verdad? Entonces aquí pueden ustedes leer todo lo que sucedió en esa época, ¿verdad? Y que nosotros, lamentablemente, esa fue la época de oro de Guatemala, muy conocida, ¿verdad? Luego vienen varios gobiernos militares, donde lo podemos ver acá. Está el periodo de Julio César Méndez Montenegro, 1966 a 1970. Luego tenemos a Efraín Ríos Montt, ¿verdad? Donde empieza otra lucha, porque acordémonos que cuando él estaba en el poder, en 1982, se comenzó esa, se podría decir, ¿cómo les podría decir? Se podría decir que son esas matanzas o esa contra los indígenas, que se originó, según mi lógica, desde que el gobierno de Arbenz le dio tierras a los indígenas. Entonces esos son los temas que deberíamos de trabajar, jóvenes, el día esta semana, para que ustedes lo trabajen. Voy a subir otro video para que veamos lo que son las actividades. Muchas gracias, pasen un buen día y espero siempre ayudar con las explicaciones.